Hola a todos, estamos aquí en los videos, la serie Trigonometría. Hoy finalmente vamos a ver cómo de la circunferencia goniométrica pasamos a los triángulos, ya que siempre nos han dicho que trigonometría tiene una relación con triángulo, pero no nos habían dicho que también con la circunferencia goniométrica. Entonces vamos a ver, al fin y al cabo, ¿cómo de verdad podemos utilizar la trigonometría? ¿En qué situaciones reales? Si observamos el dibujo de la circunferencia goniométrica en GeoGebra, ven aquí, tenemos nuestro punto P de la circunferencia goniométrica que tiene coordenada X, Y. Tenemos el ángulo alfa, tenemos el radio, y vamos bajando del punto P de forma perpendicular al eje X, encontrando el punto H y formando así un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque bajamos perpendicularmente, como ya le he dicho. Algo parecido lo hicimos para encontrar los X y Y, o sea, seno y coseno de los ángulos, de ángulos notables, ¿verdad? De 30, de 60, de 90. Hablando de ángulo notable, les recuerdo que tienen que entrar en la serie de videos 5 minutos para pasar las pruebas nacionales, porque allí mismo van a encontrar un video que le explica un truquito sensacional que le permite dejar de memorizar los seno y coseno, las funciones trigonométricas de los ángulos notables. Vayan a verlo porque eso es genial. Vamos a ver de este triángulo, volviendo al tema de hoy, vamos a ver de este triángulo qué es lo que conocemos. Sabemos que es un triángulo rectángulo. OP es la hipotenusa, PH y OH son los dos catetos. Como estamos analizando el ángulo alfa, entonces llamamos este cateto OH adyacente, que significa al lado, y el cateto PH opuesto al ángulo alfa, porque está enfrente. Entonces tenemos hipotenusa, OH cateto opuesto a alfa, PH cateto adyacente a alfa. El coseno de alfa sabemos que es la X del punto P, que corresponde al segmento OH. Entonces, ¿qué es el cateto adyacente? Coseno, cateto adyacente. Y el seno será nuestro pH, que es el cateto opuesto. ¿Por qué estoy llamándole la atención sobre el coseno adyacente y el seno opuesto? Porque la fórmula para calcular el seno y el coseno en un triángulo cualquiera es, oigan bien, coseno adyacente. Entonces, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Pero la hipotenusa en la circunferencia goniométrica igual a 1. Por lo tanto, el coseno coincide con el cateto adyacente. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en un triángulo cualquiera y no en la circunferencia goniométrica, debemos de dividir por la hipotenusa, porque la hipotenusa no es igual a 1. El seno, dijimos que el cateto opuesto en la circunferencia goniométrica, no importa si lo dividimos o no por la hipotenusa, porque la hipotenusa vale 1, pero afuera de la circunferencia goniométrica sí tenemos que dividir. Para calcular el seno, tenemos que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, estas son las dos fórmulas sencillitas que tienen que memorizarse cuando de la circunferencia goniométrica viajan a un triángulo cualquiera. Se brincan a un triángulo cualquiera. Desde aquí yo le he dicho, ustedes memoricen seno y coseno. Y luego la tangente
dividen el seno entre el coseno. Si ustedes van a ver en los libros, la tangente le van a decir que es cateto opuesto entre adyacente. Pero ¿cómo se obtiene? Le vamos a sustituir al seno su fórmula, al coseno su fórmula, cambiamos la división a una multiplicación, simplificamos la hipotenusa y nos da que cateto opuesto entre adyacente es la tangente. Entonces no le interesa memorizar. Si memorizan estas dos fórmulas y saben que la tangente es el seno entre coseno, primero calculan el seno y el coseno y luego van a la tangente. La cotangente, 1 entre tangente y todas las demás fórmulas inversas la calculan de la misma forma y ya están, no tienen que memorizar más nada. Vamos a ver cómo aplicamos estas dos formulitas, que es lo que nos interesa de la trigonometría. Vamos primero al problema 2 que tengo aquí, que tenemos un árbol de altura 3 metros que deja en el suelo una sombra de 4 metros. Queremos saber cuánto vale el ángulo de elevación del sol en este momento. Vamos a ver que el sol, vamos a decir que le entra un rayo aquí que llega al suelo, ¿verdad? Al punto donde llega la sombra. Entonces, el rayo del sol con el terreno forma un ángulo. De donde llega la sombra al tronco del árbol son 4 metros. Y de la altura del árbol son 3 metros. Entonces, el primer truquito es identificar en el problema dónde está nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, aquí lo ven bien, cuál es el triángulo rectángulo. Y vamos a ver ahora cómo podemos aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos lados de un triángulo, pero queremos encontrar un ángulo. Ya están intuyendo que la trigonometría nos permite, por ejemplo, de los lados, llegar a saber la medida de los ángulos. Es decir, que hay una relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Antes ustedes sabían que había una relación entre los lados de un triángulo, rectángulo cualquiera, que la suma de los 3 ángulos era 180 grados. Entonces la relación estaba entre medidas del mismo tipo, ángulos. También conocían la relación del teorema de Pitágoras, que es una relación que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Entonces era una relación entre la misma medida que eran los lados. Pero ahora la trigonometría nos abre otro mundo. Nos dice que hay relación entre el ángulo, los ángulos y los lados. Y nos permite calcular a partir de los lados, los ángulos y viceversa. Recuerden que la figura geométrica de los triángulos, en especial de los triángulos rectángulos, es muy asombrosa, es un misterio, es una figura perfecta que desde los griegos, quizá anteriormente, conocían esta magia de los triángulos. Véanla así como una magia y le aseguro que van a ver la trigonometría de otra forma. Vamos a ver de una vez cómo podemos resolver. Digo yo, de una vez calculo la hipotenusa. No sé si me sirve sí o no, pero tengo los dos catetos. Vamos a calcular la hipotenusa también. Con el teorema de Pitágoras, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado bajo raíz cuadrada me da raíz cuadrada de 16 más 9, que es raíz de 25, que es 5. Entonces ya sabemos que la hipotenusa, es decir, desde el rayo del sol, desde la punta del árbol hasta la punta de la sombra, mide 5 metros. Ahora vamos a ver
Nosotros sabemos que el seno de alfa, dijimos ahorita, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto enfrente es 3 y la hipotenusa acabamos de calcularla es 5. Entonces, el seno de alfa es 3 entre 5. Pero lo que pasa es que nosotros queremos saber cuánto vale alfa, no el seno. Ok, nosotros ahora llegamos a ver cuánto es el seno, pero no queremos eso, queremos alfa. Entonces, ¿qué hacemos? Ni más ni menos como si fuera una ecuación cualquiera. Vamos a mover el seno por este lado. Y dejamos de una vez el alfa, que es lo que queremos saber. Si pasamos seno a este miembro, ¿cómo se pasa? Se pasa aquí en el denominador, ¿verdad? Se pasa así. 3 entre 5 seno. 1 entre seno. Mejor se lo escribo así. Por se me perdió. Por 1 entre seno. Que estoy moviendo el seno por este lado. Entonces el alfa igual a 1 entre seno. Bueno, ya se lo escribí aquí. 1 entre seno por 3/5. Pero 1 entre seno es seno a la menos 1. ¿Recuerdan las propiedades de las potencias? Si no la recuerdan, hay un playlist que se llama Potencia y Raíces. Este seno a la menos 1, o es decir, 1 entre seno, ustedes lo están viendo que es el inversa del seno. Y el inversa del seno, ustedes la van a encontrar en la calculadora. Voltean el teléfono, le aparece la calculadora científica y allí encuentran exactamente seno a la menos 1. O sea, inversa de las funciones, le aparece el seno a la menos 1. Si ustedes le digitan, le dan en la tecla que dice sen menos 1 y a 3/5. Primero dividen el 3 entre 5 y luego le aplican el seno a la menos 1. Con calculadora, señores, porque no es un ángulo notable que nosotros sabemos cuánto vale. Si fuera un ángulo notable, entonces ya lo sabemos de una vez. Pero como no lo es, necesitamos la calculadora. Aquí está. Esta operación con calculadora. Primero dividimos el 3 entre 5. El resultado le aplicamos el seno a la menos 1. Nos da 36.87 grados. Es exactamente el ángulo alfa. Pero como yo soy así bastante que quiero comprobar, ¿qué puedo hacer? Puedo hacerlo también con el coseno. Voy a hacer lo mismo, pero pongo, en lugar de utilizar el seno de alfa, utilizo coseno de alfa, que es igual adyacente entre hipotenusa, el adyacente 4 y la hipotenusa es 5. Van a comprobar que hacen el mismo procedimiento, utilizan la inversa del coseno y le da la misma medida del ángulo alfa, 36.87. Otra forma que podemos utilizar es con la tangente. Sabemos que la tangente es seno entre coseno y si simplificamos todo nos da que el cateto opuesto entre el cateto adyacente, por lo tanto es 3 entre 4. De nuevo aislamos el alfa, esta vez nos da 1 entre tangente por 3/4, tangente a la menos 1. Van a buscar en la misma calculadora la inversa de la tangente, le aparece tangente a la menos 1. Calculan primero 3 entre 4, le aplican la tangente al menos 1 y van a ver que le da la misma medida, 36.87 grados. Entonces, este 36.87 grados, si quiero, como se le llama, resolver el triángulo,
tengo que encontrar, cuando escuchan hablar de resolver el triángulo, es encontrar todas las medidas, incluyendo las funciones seno y coseno. O sea, nosotros sabemos que este ángulo es 90. Encontramos el alfa. Restando el 180 menos 90 menos alfa, encontramos este ángulo. La hipotenusa ya la tenemos. Y luego, para terminar de resolver el triángulo, que significa encontrar todas las medidas, calculan seno de alfa, coseno de alfa, tangente, todas las funciones del ángulo alfa, todas las funciones de este ángulo beta y ya resolvieron el triángulo. Es más una actividad de utilizar la calculadora que otra cosa, porque para calcular todas estas funciones trigonométricas, como no es un ángulo notable, debemos de utilizar la calculadora. Vamos atrás con otro tipo de problema. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una escalera de 5 metros apoyada en una pared. La escalera es esta. Y esta es la pared. En este caso conocemos el ángulo que forma con el piso, que es 41.7 grados. Quiero calcular todas las medidas que faltan, que es ni más ni menos que se dice resolver el triángulo. Entonces necesito saber de la pared hasta la escalera cuál es la medida y cuál es la medida de la pared hasta la escalera. Miren, aquí también ustedes ven que tenemos una sola medida relacionada con los lados. Por lo tanto, no podemos aplicar Pitágoras. Pero en este caso podemos saber de una vez cuánto mide este ángulo, restando a 180 el 90 de la pared, el 41.7 y vamos a obtener de una vez este ángulo. ¿Ok? Pero ahora queremos saber cuánto valen estos dos lados de este triángulo que se formó. Entonces ya calculamos el tercer ángulo, 48.3. La pared es el cateto opuesto de este ángulo. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de cateto opuesto, estamos hablando de seno. Entonces voy a escribir el seno de 41.7 grados es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Pero la hipotenusa yo la conozco que es 5. Entonces, ¿qué tengo aquí? Vamos a analizar esta parte y esta parte. Que para yo saber cuánto mide el cateto opuesto, debo de mudar el 5 al primer miembro. Y como aquí hay una división, lo mudo en forma de multiplicación. Lo cual me da 5 por el seno de 41.7 grados e igual al cateto opuesto. Voy a buscar la calculadora otra vez. Le digito 41.7 grados. Le aplico el seno, ya que no es un ángulo notable. El resultado me da 0.66. Este 0.66 lo multiplico por 5. Y me da que el cateto opuesto, es decir, la pared, es de 3.3 metros. Ahora, ¿cómo calculo la distancia de la escalera a la pared? Veo de una vez que el cateto adyacente. Entonces hago lo mismo, el cateto adyacente estamos hablando de coseno. Coseno del ángulo que lo conozco, que es 41.7 grados, e igual al cateto adyacente entre hipotenusa. La hipotenusa la conozco, es 5. Mudo entonces el 5 al primer miembro en forma de multiplicación, ya que esta es una división. Entonces obtengo 5 por coseno de 41.7 grados e igual al cateto adyacente. Con la calculadora calculo el coseno de 41.7 grados, me da 0.75. Por 5 me da el cateto adyacente, que mide exactamente 3.73 metros. Como ven, es casi llega a ser un triángulo isósceles. Lo ven
ven primero que los dos ángulos son bastante parecidos, o sea, son casi iguales, casi. Y también en los metros, en la medida de los dos lados, de los dos catetos, lo ven. No es lo mismo, pero se acercan. ¿Ok? Ya le expliqué los dos casos que se pueden dar sencillo de cómo aplicar la trigonometría en situaciones que se pueden dar en el día a día. En el próximo video vamos a ver otras situaciones diferentes en algunas actividades guiadas, también incluyendo algunos conceptos de semejanza de triángulo. Para el video de hoy es todo. Si le ha gustado, me ponen por favor me gusta. Y si aún no se han inscrito al canal, suscríbanse y activen las notificaciones para que le llegue su aviso cuando estaré publicando videos. Adiós a todos, hasta la próxima.